¿Cuántas veces nos pasa que salimos a hacer imágenes, a tomar fotos, y llegamos a casa y sacamos la tarjeta de la máquina, la ponemos en la computadora, abrimos Lightroom, Photoshop, lo que sea que usemos para editar, empezamos a hacer una selección de esas imágenes que hemos tomado, y en muchos casos nos pasa que miramos esas fotos y aunque estén técnicamente bien logradas, encuadradas, expuestas, la luz que elegimos, etc., parece que fueran fotos tomadas por otro. No sé qué les pasa a ustedes, pero cuando a mí me pasa eso me resulta muy, muy decepcionante, muy decepcionante. Claro, en la misma serie de imágenes probablemente haya otras con las que sí esté satisfecho porque las veo y siento que yo estoy en esa imagen, que hay como autenticidad en esa imagen. Entonces empecé a preguntarme, bueno, ¿por qué pasaba esto? ¿Por qué esta distancia entre un tipo de imágenes y otra? Lo primero que pensé fue que en gran parte tiene que ver con la cultura digital que nos atraviesa, ¿sí? Estamos tan inmersos en internet y las redes, los que nos dedicamos a la fotografía o al video, los que trabajamos con imágenes, ilustradores tal vez, que vemos tantas imágenes, recibimos tantas imágenes, que eso sedimenta en nosotros y crea una especie, como a mí me gusta llamarlo, de inconsciente fotográfico que opera en nosotros y aparece y emerge en las circunstancias más inesperadas. Y entonces ocurre esto que decimos, ¿no? Nos encontramos con un montón de imágenes que son iguales a muchísimas otras imágenes que hemos visto, que están bien, pero no terminan de ser nuestras, ¿sí? Eso me hace preguntarme una cosa que me parece fundamental, que es decidir quién hace la foto, ¿no? ¿Quién hace una fotografía? Quizás la respuesta más obvia y evidente sería decir que la fotografía la hace el fotógrafo, ¿no? El que está del otro lado del visor, que toma las decisiones técnicas de encuadrar, exponer, iluminar, elegir un ángulo, etc. Eso es cierto, pero eso termina por dividir como el universo fotográfico en dos grupos opuestos, que son los fotógrafos por un lado y los espectadores por el otro. Y si bien es verdad que en esta cultura digital somos cada vez más productores de imágenes, porque estamos todo el tiempo capturando y compartiendo imágenes, y estamos rodeados de dispositivos que nos permiten hacerlo, no es menos cierto que todavía son muchísimas más las imágenes que recibimos que las imágenes que somos capaces de producir. Entonces a mí me gustaría pensar una manera de considerar la recepción de imágenes en una forma un poco más activa, ¿sí? Porque la distinción entre fotógrafo y espectador nos pone, en tanto que espectadores, en un rol puramente receptivo, y me parece que si queremos lograr más imágenes auténticas, más imágenes propias, tenemos que empezar a preguntarnos la forma en que miramos. ¿Y cómo podría ser una forma de mirar cada vez más, justamente, auténtica, más creativa, más productiva, ¿sí? Para eso me parece que es fundamental considerar a la imagen como un signo. Si pensamos la imagen como un signo, es decir, como algo que está en lugar de otra cosa, que nos remite a otra cosa, nuestro rol como espectadores empieza a cambiar. Porque entonces dejamos de ser puramente pasivos, dejamos de simplemente ver las imágenes que recibimos para empezar a convertirnos en intérpretes. E intérpretes en un sentido muy interesante, no solamente en el sentido hermenéutico o en el sentido de descifrar un significado, ¿sí? Si es que hay tal cosa como un significado último de una imagen, sino también en un sentido creativo. Cuando digo intérprete lo pienso en la forma en que hablamos, por ejemplo, de un músico o de un actor o de un cantante, ¿sí? Cuando decimos que son intérpretes. ¿Qué hacen? Toman una obra terminada y hacen con ella algo nuevo, porque le aportan a ella sus propias características artísticas. Es decir, recrean una obra, ¿sí? Para apropiársela,
y hacer su versión de esa obra. Bueno, nosotros como fotógrafos y como observadores tenemos, como tienen los músicos o los actores o los cantantes, un instrumento con el que trabajar. Los músicos tienen un instrumento musical, los cantantes tienen su voz, los actores tienen su cuerpo, o los cantantes y los actores tienen su voz y su cuerpo. Nosotros tenemos nuestra mirada fotográfica, para que esa acción de mirar una imagen sea completamente productiva y creativa. Ahora bien, pero ¿de qué está hecha la mirada? ¿De qué está hecha nuestra mirada fotográfica? Para mí tiene tres elementos. Uno es el elemento o el componente técnico que todos conocemos, porque es generalmente por el que nos introducimos en la fotografía y el que tenemos que manejar bien para poder conseguir las imágenes deseadas. Pero, como decíamos al principio, por más que la técnica esté bien, a veces la imagen sigue sin ser nuestra, ¿no? A ese componente técnico hay que sumarle dos cosas más. Un componente imaginativo o imaginario, o además de técnica hay que sumar imaginación, y además de imaginación hay que sumar justamente interpretación, o para decirlo técnicamente, hermenéutica. Ahora vamos a ver qué queremos decir con eso. Detengámonos un segundo en la imaginación. Quizás lo primero que pensamos cuando hablamos de imaginación es la generación de imágenes, la creación de imágenes. Pero quizás el término más apropiado para la imaginación no sea el de imagen, sino el de imaginario. ¿En qué sentido imaginario? Les quiero leer un pequeño fragmento, una pequeña frase de un filósofo francés que se llama Gaston Bachelard, que escribe sobre la imaginación, Bachelard, y dice lo siguiente: siempre se quiere que la imaginación sea la facultad de formar imágenes, pero más bien es la facultad de deformar las imágenes suministradas por la percepción. Sobre todo es la facultad de liberarnos de las imágenes primarias, de cambiar las imágenes. ¿Sí? Cambiar las imágenes. ¿Sí? La percepción se encarga de recibir imágenes, que en nuestro caso eso estaría a cargo de la cámara, ¿no? Que funciona como nuestro ojo mecánico o digital. Por supuesto, nuestro ojo también funciona, ¿no? Porque la imagen primero la tenemos que ver nosotros. Pero esta idea de transformar las imágenes y pasar justamente hacia lo imaginario me parece crucial, porque es justamente la que nos va a permitir superar nuestro inconsciente fotográfico, ese inconsciente que se sedimenta con todas las imágenes que vemos. Y finalmente tenemos, además de la técnica, además de lo imaginario, tenemos un componente hermenéutico o interpretativo. ¿Qué quiero decir con esto? Como decíamos recién, no se trata de ir más allá al sentido último de la imagen, sino quizás ir más acá. Cuando pienso en términos de interpretación, lo que pienso es cómo una imagen nos permite volver sobre nuestra propia biblioteca cultural. Desde ahí llegamos a una imagen. Miramos una imagen con todas las otras imágenes que hemos visto, con todos los cuadros que hemos visto, las películas que hemos visto, los libros que hemos leído, las discusiones y las conversaciones que hemos tenido, los temas que nos conmueven, las preocupaciones que tenemos. Con todo eso llegamos a ver una imagen y se produce allí, en el encuadre, eso tan hermoso que decía Ansel Adams, que es que en un encuadre siempre hay dos miradas. Entonces nosotros nos encontramos con la mirada del fotógrafo y allí es donde, por decir así, nuestros horizontes se funden y aparece un sentido nuevo. Y sobre todo tenemos algo para aprender de ese encuentro y de esa suerte de diálogo entre la mirada del fotógrafo y la nuestra. Seguramente nos pasa que cuando vemos una imagen que nos gusta, que nos conmueve, empezamos a pensar las cuestiones técnicas, ¿no? ¿Dónde puso la cámara? ¿Cómo iluminó? ¿Qué objetivo habrá usado? ¿Qué apertura? Etcétera. Pero también después empezamos a pensar, bueno, ¿cuáles serán las influencias de este tipo? Y después empezamos a pensar, bueno, ¿en qué de mi acervo cultural, en qué elementos de mi biblioteca me hace pensar? Les voy a dar dos ejemplos de fotógrafos contemporáneos que a mí me
hacen pensar en mi propio acervo cultural. Uno es Chema Amados, un fotógrafo contemporáneo español, y otro es Rui Pala, un fotógrafo portugués. Amados y Pala hacen cosas distintas. Uno hace fotografía de objetos y otro hace fotografía callejera. Cuando veo las imágenes de Chema Amados, que podría decirse que es un fotógrafo de estudio o más bien de taller, porque él produce los objetos, crea los objetos que después fotografía, uno advierte claramente influencias surrealistas en Mados, ¿sí? Y a punto tal de transfigurar los objetos y convertirlos en otra cosa, o combinar elementos que parece que no tienen nada que ver para que veamos algo nuevo, ¿sí? Mados termina produciendo pequeños poemas visuales, podríamos decir. Y yo veo la fotografía de Mados, ¿sí? Y no puedo dejar de pensar en Magritte, en Man Ray, en la literatura de Cortázar. Me remite a todos esos elementos de mi propia biblioteca y me permite buscar ahí y encontrar cosas nuevas. Con Rui Pala pasa lo mismo. Rui Pala ha fotografiado como nadie las calles de Lisboa y uno ve su obra y encuentra ciertos temas recurrentes, ¿no? Los reflejos, los días de lluvia, los grandes espacios urbanos, mostrando su geometría, la figura humana a escala en esos espacios, o apenas como una silueta dándole sentido humanitario a la escena y demás. Y uno lo ve y no puede dejar de pensar en los grandes fotógrafos callejeros de la mitad del siglo XX. No puedo no pensar en Doisneau, en Cartier-Bresson, en Brassai. Incluso hay imágenes que hasta parecen una síntesis entre Cartier-Bresson y Brassai, ¿sí? Entonces, todo eso me remite a mi propia biblioteca. Esto me parece a mí súper fértil a la hora de mirar, porque nos va a brindar no solo inspiración, a veces todos estos temas se tocan en relación con, bueno, dónde buscar inspiración para hacer una foto, sino algo que me parece mucho más profundo e importante, que nos va a permitir advertir nuestra propia identidad fotográfica. Y nos va a permitir, como un intérprete con una pieza musical o una pieza escénica, nos va a permitir ver y conocer y saber conscientemente cómo recreamos ese universo y ese mundo propio y cómo lo ponemos en juego a la hora de producir una imagen. Así que la próxima vez que vean una imagen que los conmueve, detengan un segundo el scroll en el teléfono y empiecen a preguntarse por qué los conmueve y qué están poniendo ustedes y con qué cuentan ustedes para producir ese sentido.